Todos hemos escuchado hablar de Caín. Su nombre es famoso porque él fue el primer fratricida de la historia. Como vemos en las Sagradas Escrituras, narran que él fue maldecido para llevar una vida errante por el terrible crimen que cometió. Con esta maldición sobre él, muchos nos preguntamos, ¿qué fue de su vida? ¿Quiénes fueron sus descendientes? Estas preguntas nos intrigan. ¿Fueron los descendientes de Caín siervos de Dios o adoradores de Satanás? Todas estas interrogantes serán respondidas en este vídeo. Descubriremos que de los descendientes de Caín surgieron no solo el primer polígamo y el primer músico, sino también el primer metalúrgico, entre otras figuras destacadas. Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy les presentaremos un estudio bíblico profundo sobre la vida de Caín y sus descendientes. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir alertas de YouTube cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Comenzaremos nuestro análisis entre los versículos 16 y 24 del capítulo 4 del libro de Génesis, donde encontramos una breve genealogía, una de las muchas que aparecen a lo largo de los libros de la Biblia. Prepárense para un viaje de descubrimientos y profundas reflexiones. Las genealogías, en general, suelen ser pasajes que muchos lectores consideran innecesarios y tienden a saltarse. Se perciben como aburridas y quizás poco provechosas, ya que consisten en una lista de nombres que, a menudo, resultan difíciles de pronunciar. Sin embargo, detrás de estas aparentemente monótonas enumeraciones yace una riqueza teológica y un gran provecho, siempre y cuando sepamos interpretarlas adecuadamente. Estas genealogías cumplen diversos propósitos teológicos. Por ejemplo, algunas tienen como objetivo trazar la línea temporal de los descendientes más relevantes en un determinado periodo de la historia humana. Otras, en cambio, buscan mostrar las relaciones existentes entre distintos pueblos o naciones alrededor del mundo. Hay genealogías que se narran de manera específica con el propósito de señalar a un descendiente clave o meta en la historia de una nación en particular. Además, algunas genealogías resaltan el propósito divino que guía la trayectoria de una familia específica. Entender estas genealogías nos permite adentrarnos en la trama profunda y significativa que subyace en los relatos bíblicos, revelándonos conexiones y significados más allá de la mera lista de nombres. Nos invitan a explorar la historia de la humanidad desde una perspectiva divina, revelando el cuidadoso diseño y propósito que se entrelaza en cada generación y línea genealógica. Es importante destacar que la mayoría de las genealogías presentan únicamente a los descendientes más prominentes de una familia, omitiendo a otros. Con esto en mente, analicemos Génesis capítulo 4, versículo 16 en adelante. Salido de la presencia de Jehová, Caín habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Él edificó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo. Enoc, a su vez, engendró a Irad, Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó dos esposas, Ada y Sila. Ada dio a luz a Yabal, quien fue el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Su hermano se llamaba Jubel, el cual fue el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, quien se destacó como artífice de toda obra de bronce y hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Name. Lamec dirigió sus palabras a sus esposas, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, que escuchad mis palabras. Maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín es 7 veces, la mía será 70 veces 7. Queridos oyentes, como podemos observar, después de que Caín arrebatara la vida de su hermano Abel, fue maldecido por Dios.
Este pasaje nos ofrece un vistazo a la descendencia de Caín y a las ramificaciones de sus acciones en su posteridad. Nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y la importancia de seguir el camino de la rectitud. La vida de Caín estaba destinada a ser errante, una realidad que no podemos pasar por alto. Dios, además, le había marcado para protegerlo de ser asesinado por cualquiera que lo encontrara. Sin embargo, esto no significaba que Caín fuera inmortal. Según la tradición, se dice que Caín encontró la muerte a manos de uno de sus descendientes. El relato bíblico nos cuenta que Caín salió de la presencia de Jehová y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Allí, Caín conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc y edificó una ciudad en honor a él. Este pasaje nos muestra cómo, luego de ser maldecido por su acto de homicidio, Caín se vio obligado a vivir en un lugar errante y desconocido. La palabra Nod proviene del hebreo Nodbad, que significa errante. Este nombre nos habla del castigo que Caín enfrentaría por su pecado, pues nunca más podría encontrar un hogar estable y fructífero como lo fue el Edén. Caín fue desterrado, condenado a vivir errante por una tierra desconocida. Hoy en día, la ubicación exacta de Nod sigue siendo un misterio. Algunos afirman que estaba al este del Jordán, mientras que otros suponen que podría haber sido en la región de Arabia Pétrea, la cual fue maldecida con esterilidad debido a Caín. Sin embargo, también hay quienes creen que el nombre, Nod, es simbólico y no se refiere a un lugar físico conocido. Esta historia de Caín nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y cómo nuestras decisiones pueden influir en nuestro destino. Nos recuerda que, aunque podamos intentar escapar de nuestras acciones, siempre habrá consecuencias que enfrentar. En lugar de una región establecida, Nod sugiere una tierra donde la vida nómada era común, especialmente en el oriente. Fue allí donde Caín decidió establecerse y encontró a su esposa. Ahora bien, surge la pregunta, ¿quién fue su esposa y de dónde vino? Si investigamos más adelante en el capítulo 5, descubriremos que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Set. Los días de Adán después de engendrar a Set fueron 800 años, durante los cuales engendró hijos e hijas. A menudo, tendemos a pensar que Adán y Eva solo tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Sin embargo, las Escrituras nos revelan que engendraron más hijos e hijas. Es muy probable que, antes de que Caín cometiera el acto atroz de matar a Abel, ya existieran otras hermanas y hermanos en la familia. Es importante destacar que en la mayoría de las genealogías bíblicas, solo se mencionan los nombres de los hombres. Por lo tanto, la esposa de Caín probablemente fue una de sus hermanas, una hija de Adán y Eva. En aquellos tiempos, cuando la sociedad estaba en sus inicios, Dios permitía el matrimonio entre miembros de la misma familia, ya que no había otras opciones disponibles. Esta práctica era común debido a la escasez de población y la falta de alternativas para formar uniones matrimoniales fuera del círculo familiar inmediato. Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de la sociedad, esta práctica fue totalmente prohibida. Ahora bien, como observamos, fue en la tierra de Nod donde Caín conoció a su esposa, con quien concibió un hijo al que llamó Enoc. El nombre Enoc proviene del hebreo kokam, que podría traducirse como dedicado o sagrado. Muchos creen que lo llamó así porque vio el nacimiento de su hijo como una oportunidad para iniciar o dedicar algo nuevo en su vida. Recordemos que Caín estaba condenado a ser errante y nunca establecerse en un lugar, pero su hijo sí podría hacerlo. Por eso decidió edificar una ciudad, que literalmente llamó dedicada, ya que sería un lugar dedicado a su hijo y una forma de comenzar de nuevo, pues había echado a perder la vida que Dios le había dado debido a su pecado.
Es importante aclarar que este Enoc no debe confundirse con el Enoc que fue antepasado de Noé, quien según la Biblia no experimentó la muerte, ya que Dios se lo llevó vivo al cielo. Ahora bien, con respecto a la ciudad que edificó Caín, observamos el surgimiento de la vida urbana en este relato. Desde entonces, los seres humanos han seguido el mismo camino, construyendo vastas comunidades urbanas. A pesar de su influencia económica y de su aparente prosperidad, las ciudades han llegado a ser uno de los problemas más complejos para el hombre moderno. Siguiendo el relato bíblico, vemos que Enoc engendró a Irad, Irad a Meujael, Meujael a Metusael y Metusael a Lamec. Es evidente cómo la humanidad comenzó a multiplicarse rápidamente. Aquí, encontramos la descendencia de Caín hasta la séptima generación, desde Adán hasta Lamec por la línea de Caín. Sin embargo, el relato no ofrece ningún logro destacable, historia o cronología relevante de estas personas. La única similitud notable es la evidente coincidencia entre la lista de los hijos de Caín y la de los hijos de Set en el capítulo 5, por ejemplo, Enoc y Lamec. Esta similitud de nombres entre las dos ramas de la raza humana mencionadas en la Biblia es significativa y sugiere una conexión más profunda. Antes del diluvio, las sociedades no permanecieron completamente separadas unas de otras, sino que mantuvieron conexiones sociales. Aunque Caín había sido exiliado, observamos que Enoc engendró a Irad. Su nombre hebreo, Irad, es difícil de traducir, y algunos sugieren que en este contexto podría significar el hombre de la ciudad, ya que, a excepción de su abuelo Caín, quien fue errante, este nació y se crió en una ciudad. La ciudad que Caín construyó para Enoc fue un testimonio de su deseo de establecer una vida estable y arraigada, en contraste con su destino errante. Posteriormente, Irad engendró a Meujael. Su nombre hebreo, Mayael, significa abatido por Dios. Este nombre nos lleva a reflexionar sobre las circunstancias y desafíos que enfrentaron estas generaciones, así como sobre la presencia y la intervención divina en sus vidas. Como su antepasado Caín, Meujael quizás fue una persona que cometió alguna transgresión, y por ello Dios le afligió. Si esto es así, podemos ver la influencia maligna de su antepasado en este hombre. Luego tenemos a Metusael, hijo de Meujael, cuyo nombre hebreo es Metusael, que significa quien demanda su muerte, o también puede ser traducido como hombre de espada. En ambos casos, su nombre sugiere un carácter violento, ya que por un lado demanda la muerte, un acto difícil de justificar, pero que de cualquier manera no sería del agrado de Dios, dado que demandar la muerte de un ser viviente no es algo que esté en línea con sus enseñanzas. Por otro lado, vemos que su nombre también está asociado con un arma ofensiva que podría matar. Luego vemos que este Metusael engendró a Lamec, quien llegó a ser el primer polígamo de la historia humana. Polígamo significa persona que está casada al mismo tiempo con dos o más cónyuges o mantiene relaciones sexuales con varias personas. Veamos lo que dice el relato bíblico. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Yabal, quien fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Y el nombre de su hermano fue Yubel. El texto original se centra en el relato bíblico de Lamec, quien tuvo dos esposas, Ada y Sila, y también engendró una hija llamada Naame. Sin embargo, este comportamiento estaba en conflicto con el modelo original de matrimonio establecido por Dios, que consistía en un hombre y una mujer unidos en una sola carne. A través de este relato, podemos analizar la dinámica y las implicaciones de estas relaciones familiares. Lamec, en contraposición al modelo divino del matrimonio monógamo, tomó para sí dos esposas, Ada y Sila. Este acto desafía la estructura original establecida por Dios,
que enfatiza la unidad y fidelidad entre un hombre y una mujer. Además, Sila, una de las esposas de Lamec, dio a luz a una hija llamada Name. Este detalle nos proporciona una visión intrigante de la dinámica familiar en la antigüedad, así como de las relaciones entre padres e hijos en aquel entonces. Es interesante notar que se mencionan los nombres de estas tres mujeres en el relato bíblico. Si exploramos el significado de sus nombres, podemos obtener una comprensión más profunda de su papel en esta historia. Por ejemplo, el nombre Ada proviene del hebreo Ada, que significa adornada. Esto sugiere que Ada era considerada hermosa y valorada principalmente por su apariencia, sirviendo como un mero adorno para los hombres de la época. También tenemos a Sila, cuyo nombre hebreo es Sila, que significa sombría, posiblemente haciendo referencia a su tono de piel. Luego está Naamá, cuyo nombre hebreo es Naamá, que significa placentera, quizás porque su gran belleza era un placer a la vista de los hombres. Los significados de los nombres de estas mujeres nos sugieren el valor que se les daba, siendo nombres que describían no su carácter o virtudes, sino su aspecto físico. Eran vistas más como símbolos sexuales que como seres con cualidades internas. Todo esto revela la triste realidad de la época, donde las personas eran violentas, practicaban la poligamia y no valoraban a la mujer por sus virtudes, sino por su apariencia física. Ahora bien, vemos que Ada dio a luz a Yabal, quien fue padre de aquellos que habitaban en tiendas y criaban ganado. En primer lugar, observamos que Yabal fue el padre de los que habitaban en tiendas, un invento muy oportuno para aquel tiempo. La vida nómada era común, lo que significa que no vivían en residencias fijas como lo hacemos hoy en día. Por lo tanto, estas tiendas eran estructuras fáciles de montar y transportar. Con el paso de los años, la construcción de viviendas se fue perfeccionando, llegando a casas más refinadas. En excavaciones arqueológicas, se han encontrado evidencias de hogares con más de 13 habitaciones, mostrando la evolución de la arquitectura a lo largo del tiempo. Con el paso del tiempo, las paredes enyesadas y blanqueadas se convirtieron en mudas testigos del linaje de Caín, aunque este último pereció en el diluvio. Sin embargo, las habilidades manuales y el dominio de las herramientas, legados por aquel linaje, no desaparecieron con ellos. En segundo lugar, encontramos a Yabal, considerado también como el padre de los que crían ganado. Como ya hemos visto, Yabal es reconocido como el inventor de las carpas indispensables para la vida nómada, así como del arte de cuidar y administrar todo tipo de ganado. Esta destreza le otorgó riquezas en esta vida terrenal. A diferencia de Abel, quien fue simplemente un pastor de ovejas, se cree que Yabal fue el pionero en la ganadería. Este tipo de pastoreo implica un constante movimiento, aprovechando las hierbas y pastos disponibles en los alrededores durante todas las estaciones del año. Esta práctica beneficia al ganado, garantizando su alimento de manera continua a lo largo del año. Los estudios han confirmado que la región de Palestina fue pionera en el desarrollo de centros agrícolas, convirtiéndose en una tierra promisoria de gran fertilidad. En este contexto, se destaca la figura de Yabal, quien tuvo un hermano llamado Yubel, considerado el progenitor de todos aquellos que tocan la arpa y la flauta. Es interesante notar que mientras el arcángel Gabriel es reconocido como el mensajero de Dios, siempre presente para transmitir sus comunicados divinos, también existe otro arcángel, Miguel, conocido como el guerrero celestial. Sin embargo, hay otro ángel que se destaca por su rol en la música, dedicado a la adoración de Dios. Este ángel era el director de la Orquesta Sinfónica Celestial, encargado de entonar melodías de alabanza y adoración en los cielos. Es fascinante reflexionar sobre cómo este mismo ángel, que alguna vez ocupó un lugar de honor en el cielo,
cayó en desgracia y se convirtió en el ángel caído, conocido como Satanás. Fue expulsado del cielo debido a su rebelión contra Dios, un recordatorio poderoso de cómo incluso las criaturas celestiales pueden sucumbir a la tentación y alejarse del camino divino. Es crucial tener en cuenta algo fundamental: la música existe desde antes de la creación del mundo, y su creador es nada menos que nuestro Señor y Creador. Dios creó la música como una forma de comunicación y expresión para adorarlo a través de ella. Sin embargo, en la actualidad, Satanás ha pervertido la influencia que una vez tuvo en la adoración celestial, dando origen a nuevos géneros musicales como el reggaetón, el rock, el trap, el metal, entre otros. Lamentablemente, esta música no encuentra gracia ante Dios. Hoy en día, es preocupante observar cómo estos géneros musicales han encontrado su camino incluso dentro de muchas iglesias. Es importante discernir entre la música que realmente glorifica a Dios y la que está impregnada de influencias negativas y valores contrarios a los principios cristianos. La música tiene el poder de influir en nuestras emociones, pensamientos y acciones, por lo que debemos ser selectivos y cautelosos con lo que escuchamos y permitimos en nuestros espacios de adoración y comunión con Dios. Observamos cómo los jóvenes han cambiado los cánticos espirituales por el reggaetón, que ahora se autodenomina reggaetón cristiano. Además, hay cristianos que disfrutan de la música secular, como las baladas románticas. Aunque estas pueden sonar agradables a los oídos, es importante reconocer que muchas de ellas transmiten mensajes subliminales. Por lo tanto, un verdadero seguidor de Cristo debería abstenerse de escuchar música secular. En el relato del Génesis, encontramos a Jubal, quien es considerado el primer músico de la historia. Podríamos especular que Satanás ejerció cierta influencia sobre Jubal para que se convirtiera en este pionero musical. Aunque Jubal probablemente alcanzó gran destreza en su arte, la música producida por la descendencia de Caín no era agradable a Dios. Es probable que estuviera impregnada de sensualidad, como podemos deducir del capítulo 6 del Génesis. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones musicales pueden influir en nuestra relación con Dios. Nos recuerda la importancia de discernir entre lo que es edificante y lo que puede desviar nuestros corazones de la verdad espiritual. Observamos que la descendencia de Caín tuvo una influencia corruptora sobre la descendencia de Set. Es posible que la música sensual de Jubal haya contribuido a ello. Además, Sila, la otra esposa de Caín, dio a luz a Jubal Caín, quien fue un hábil artesano en la manipulación del bronce y el hierro. Fue él quien inventó la metalurgia, lo que indica que antes del diluvio, la humanidad ya poseía conocimiento sobre la aleación de cobre y estaño para crear bronce, así como sobre el proceso de extracción y fundición del hierro. Estas habilidades tecnológicas llevaron siglos para ser desarrolladas por la humanidad, ya que el bronce se comenzó a utilizar en Mesopotamia y el hierro no fue desarrollado hasta unos 1000 años después por los hititas. Imaginen la destreza tecnológica que Jubal Caín necesitó para fundir el hierro a una temperatura de 15 grados Celsius. Tuvo que construir un horno con ladrillos capaces de soportar estas altas temperaturas y que permitirá la inyección de aire forzado para elevar la temperatura interna y alcanzar el punto de fusión del hierro, permitiendo así su moldeado en estado líquido. El desarrollo de la metalurgia del bronce y el hierro revolucionó la fabricación de herramientas para la agricultura y la construcción. Gracias a esto, Dios equipó a Noé con las herramientas necesarias para cortar árboles y construir el arca antes del diluvio. Esto nos muestra cómo Dios, en su sabiduría, proporcionó los medios para la supervivencia de Noé y su familia en medio de la catástrofe que se avecinaba. Aunque el Señor nos colma de bendiciones, es innegable que, debido a la naturaleza carnal del hombre, una vez que adquirió conocimiento sobre cómo trabajar los metales,
es muy probable que la humanidad haya comenzado a fabricar armas para la guerra. Esto, lamentablemente, pudo haber resultado en un aumento de la violencia entre las sociedades. Por otro lado, existe una teoría interesante que sugiere que en la antigüedad se forjaron leyendas basadas en los habitantes antediluvianos. Con el paso del tiempo, estas figuras legendarias fueron elevadas al estatus de dioses por las generaciones posteriores. Este proceso de mitificación de personalidades históricas podría haber sido influenciado por diversos factores, como la veneración de líderes carismáticos o la exageración de sus hazañas. Es fascinante contemplar cómo la historia y la mitología se entrelazan, formando un tejido complejo de relatos que han capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. A menudo, detrás de estas leyendas, se esconde una verdad histórica o cultural que puede revelar mucho sobre nuestras propias raíces y creencias. Por ejemplo, los romanos adoraban al dios Vulcano o Vulcanus, que guarda similitudes con Tubalcaín. Para ellos, Vulcano era el dios de la metalurgia y del fuego, considerado el inventor de las obras de hierro, bronce, oro y plata que eran forjadas por el fuego. Sigamos explorando el relato bíblico. Lamec dirigió sus palabras a sus esposas, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, que escuchad mis palabras. Maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín es 7 veces, la mía será 70 veces 7. Cada vez que el Espíritu Santo nos presenta a Lamec, no nos habla de ninguna virtud de este hombre, sino solo de sus pecados, crímenes y arrogancia. En esta ocasión, vemos a Lamec recitando un poema en el que se compara con Caín para justificar el haber matado, argumentando que fue en defensa propia. Sin embargo, no sabemos si sus 2 esposas tuvieron algún papel en estos graves incidentes, ni si Lamec estaba de esta manera defendiendo a una de ellas. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sus complejidades. Nos muestra cómo la justificación de nuestras acciones puede estar envuelta en una red de egoísmo y racionalización. Asimismo, nos recuerda que incluso en tiempos antiguos, las relaciones humanas y las tensiones dentro de la familia pueden desencadenar tragedias y conflictos. Observemos algo sumamente relevante. Lamec recitó las palabras que Dios había pronunciado a Caín después de que éste hubiera asesinado a Abel. En un acto de glorificación de su propia ferocidad, vemos en este poema una manifestación de su orgullo. En estas líneas, la marca de Caín se revela como ampliamente reconocida. Lamec no mostraba ningún respeto por la vida humana, llegando al extremo de quitar la vida a otro ser humano por una herida. Su arrogancia era tal que afirmaba que si el ancestro Caín iba a ser vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7, es decir, en 490 ocasiones. La forma en que Lamec se jacta de su capacidad para asesinar a otro y su creencia de poder imponer un castigo más severo que el de Dios reflejan una degeneración progresiva dentro de la humanidad. Es como si las cosas estuvieran tomando un rumbo descendente rápidamente. Se dice que Lamec se distinguió por su violencia, incluso hacia sus propias esposas e hijos, Yabal, Jubel, Tubalcaín y Name. Además, algunos lo señalan como el perpetrador del asesinato de su antepasado, Caín. Este retrato de Lamec nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y el peligro de la soberbia desenfrenada. Es un recordatorio de cómo la moralidad y el respeto por la vida pueden erosionarse cuando la arrogancia y la violencia toman el control. En Génesis, capítulo 4, versículo 26, se menciona que cuando nació Enós, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto implica un contraste con la descendencia de Caín, sugiriendo que estos últimos adoraban al diablo. De hecho, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, se identifica a Caín como del maligno,
debido a la naturaleza de sus obras, las cuales eran malas y perversas. El Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 39, nos presenta un diálogo entre Jesús y los judíos incrédulos, a quienes Jesús acusa de ser hijos del diablo. Este pasaje ilustra cómo aquellos que no creen en Jesús y persisten en el pecado son considerados descendientes del maligno. Jesús les dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero en cambio, ellos buscan hacer los deseos de su padre, que es el diablo. Este análisis nos lleva a entender que la generación de Caín se apartó de Dios y, por lo tanto, se consideraba como hijos del diablo. Este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones y decisiones, así como sobre las consecuencias espirituales que éstas pueden tener en nuestras vidas. Consideremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Con estas palabras, comprendemos que no todos son hijos de Dios, ya que los verdaderos hijos de Dios se esfuerzan por seguir la voluntad justa y perfecta del Señor. Aquellos que no lo hacen, se identifican como hijos del diablo. Queridos amigos, sabemos que es una batalla difícil vencer los deseos de la carne. Todos los días, como cristianos, nos enfrentamos a una lucha intensa. A pesar de nuestros esfuerzos por hacer el bien, a menudo caemos en la tentación y cometemos errores. Observemos las palabras del apóstol Pablo: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago; no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Amados hermanos, debemos esforzarnos cada día más. Aquel que es santo, debe seguir santificándose cada vez más. El objetivo es llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, alcanzando la plenitud de Cristo. Así, fortalecidos y valientes, llegamos al final de este video. Queridos oyentes, agradecemos sinceramente por ser parte de nuestro canal. Valoramos su apoyo y compañía. Les envío un cálido abrazo y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Que la sabiduría y el amor del Señor guíen cada paso de sus vidas. Hasta pronto.